Buenas. Nosotros somos el grupo número 4, que va a estar subdividido en dos grupos. Uno va a hablar del taller de lectura de tomografía y el otro grupo va a estar hablando de un taller de manejo de neurotrauma. El primer grupo está compuesto por mi compañera Nayeli Cedeño y quien les habla, Nayeli Pérez Montero. Ok, para empezar a hablar del taller de lectura, debemos saber que es una tomografía computarizada. Una imagen de tomografía computarizada se produce al proyectar en forma giratoria haces de rayos X a un segmento anatómico específico. Los rayos X que atraviesan los tejidos son captados por una serie de detectores que los convierten en una señal computarizada para la generación de imágenes de sección transversal. Dichos datos crudos se pueden reconstruir en diferentes planos de imagen, como es axial, sagital y coronal. La tomografía computarizada del cerebro es uno de los exámenes más solicitados en los servicios de emergencia. Entonces, antes de analizar la imagen, nosotros debemos de tener varias cosas en cuenta. Una de ellas es revisar los datos del paciente. Para esto vamos a tener 5 preguntas que son quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Esto es para nosotros identificar si la tomografía computarizada que tenemos en la mano es la misma en la historia clínica, si corresponde al mismo paciente, entonces debemos de saber el nombre, la edad y todo lo demás. En cuanto a las demás preguntas, como es qué, dónde, cuándo y por qué, estas son para que ir con una idea de lo que andamos buscando, ya teniendo la clínica del paciente. Luego tenemos los parámetros de la imagen. Para los parámetros de la imagen, nosotros vamos a tener lo que se llama el nivel de ventana. El nivel de ventana sirve para ver estructuras específicas en la tomografía. Por ejemplo, tenemos el cerebro con un nivel de ventana 80-40. Tenemos la sustancia gris y blanca, el nivel de ventana subdural, el de partes blandas y el de estructuras óseas. Eso significa que vamos a escoger una escala de grises que nos permita optimizar la visualización de las estructuras que queremos evaluar. Aquí tenemos de ejemplo 3 niveles de ventana, que la primera es la ventana del cerebro, que se utiliza una ventana de 80 y un nivel de 40. Luego tenemos la ventana ósea, que en el caso de estructuras óseas se usa más alto porque queremos ver estructuras que son más densas. Y en este caso no vemos el cerebro. Luego tenemos la ventana subdural, que nos va a ayudar para visualizar colecciones hiperdensas, que son colecciones hemáticas en estadios agudos. Aquí no vemos ni las estructuras óseas de manera clara, ni vemos tampoco el cerebro en cuestión de manera tan clara como lo vemos en la ventana del cerebro. Luego tenemos los artificios que ocurren como resultado de la interacción entre el paciente y el tomógrafo. El artificio es de importancia porque esto son alteraciones que vamos a ver en la tomografía y que debemos de tener en cuenta para no confundirlo como una patología que pueda presentar el paciente. Algunos ejemplos de artificios tenemos el endurecimiento de haz, que suele verse cerca de la base del cráneo por presencia de estructuras óseas como los peñascos y se alternan líneas hiperdensas con líneas hipodensas y muchas veces dificultan la evaluación de las estructuras de la fosa posterior. Luego tenemos los artificios asociados a estructuras metálicas, son artificios de líneas muy hiperdensas y otras que son muy hipodensas, que se irradian desde el punto central de la imagen metálica. En este caso, el paciente tiene un piercing en la oreja izquierda y vemos cómo se irradian las líneas hiperdensas e hipodensas. También tenemos los artificios por movimiento, como vemos en esta imagen.
Entonces, también debemos de tener en cuenta la anatomía radiológica del encéfalo. Para esto, vamos a usar 3 cortes en 3 niveles distintos. El primer corte va a ser a nivel del tronco cerebral. El 1 que aparece aquí es la cisterna supracelar, el 2 es el cuarto ventrículo y el 3 son prolongaciones temporal del ventrículo lateral. Aquí tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el cerebelo. A nivel de los ganglios basales, el segundo corte, en el número 1 tenemos la asta frontal del ventrículo lateral, en el número 2 tenemos el tercer ventrículo, en el número 3 tenemos la cisterna cuadrigeminal que tiene forma de sonrisa y en el número 4 tenemos la cisterna de Silvia. A nivel de ese mismo corte, tenemos de los ganglios basales, tenemos el número 1, la cabeza del núcleo caudado, el número 2, el núcleo lenticular y el número 3, el tálamo óptico. El último corte, que es a nivel de los ventrículos laterales, en el número 1 tenemos los ventrículos laterales, en el número 2 tenemos el lóbulo frontal y en el número 3 tenemos el lóbulo parietal. Continuamos con mi compañera Nayeli Cedeño. Continuando con el taller, yo voy a decir algunas de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de leer una tomografía. Esto va a estar identificado por unas letras. La primera va a ser la A, segunda la B, tercera B también, la cuarta C y la quinta S, que va a ser un acrónimo. La A va a identificar la asimetría. En un paciente normal, las estructuras del encéfalo son simétricas, por lo tanto, hay que evaluar todos los cortes comparando un lado con el otro. Este va a ser un buen inicio para poder detectar anomalías. Se recomienda establecer una secuencia para hacerlo. Por ejemplo, puede ser de anterior a posterior. En los hemisferios cerebrales se comenzaría por los polos frontales, terminando en los occipitales. No olvidar también que las estructuras que ocupan la fosa posterior, también los hemisferios cerebelosos y el tronco encefálico también son simétricos. También es importante evaluar la posición de la línea media en busca de desplazamientos. La hoz del cerebro siempre es una buena referencia para detectar asimetrías. Pásala, por favor. Lo otro que vamos a tener en cuenta va a ser la sangre. Como ya se estableció, las principales indicaciones de la tomografía computarizada del cerebro se relacionan con su sensibilidad para poder detectar hemorragias agudas. Hay que verificar la evidencia de hematoma epidural, que va a ser extraaxial, o hematoma subdural, que va a ser extraaxial también. Hemorragia subaracnoidea, esta puede ser muy sutil. Hay que tener en cuenta que puede extenderse al sistema ventricular, por lo que siempre hay que observar los cuernos posteriores, ya que la sangre puede acumularse en la porción dependiente. También hemorragia intraventricular y hemorragia intraparenquimatosa, que esta va a ser intraaxial. Hay que tener en cuenta que la sangre va a tener diferentes densidades según su estadio o tiempo de evolución. Al ser un hematoma agudo, va a ser hiperdenso. Si es subagudo, va a ser isodenso. Y si es crónico, lo veremos hipodenso. Como más adelante lo veremos en unas imágenes que puse. Algunas hemorragias también pueden ser muy sutiles y difíciles de detectar, a menos que se miren detenidamente con modificación de la ventana. La densidad de un hematoma no complicado disminuye con el tiempo, aproximadamente 1.5 unidades de Hudson por día. Por eso, mientras más pasa el tiempo, entonces menos denso se ve. En esta imagen podemos ver
un hematoma subdural. Cuando está agudo lo vemos hiperdenso. Cuando está subagudo, después del mes de evolución, lo vemos isodenso. Y a los 2 meses crónico se ve hipodenso. Siguiendo con el cerebro, se va a examinar el parénquima encefálico supra e infratentorial buscando distorsiones anatómicas. Más arriba se describió el método de los 3 cortes en la evaluación de la simetría. Se deben de buscar focos hipodensos o hiperdensos. La hipodensidad puede deberse a aire, edema o grasa. A menudo también se observa edema alrededor de las hemorragias y tumores intracerebrales. El neumoencéfalo, que es el aire dentro de la bóveda craneal, puede verse después de una neurocirugía y también en fracturas de cráneo. La hiperdensidad puede deberse a sangre aguda, a trombos, a calcificaciones o cuerpos extraños. Las calcificaciones y osificaciones y las lesiones que captan contraste también serán hiperdensas. Hay que recordar que es normal observar calcificaciones en los plexos coroideos y en la glándula pineal. Hay que verificar el borramiento de los surcos cuando el patrón de giros y surcos normal no es claramente visible. Esto es un signo de aumento de la presión intracraneana. O cuando es más prominente de lo habitual, sugiere cambios involutivos. Después se evalúa la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca es normalmente más hipodensa que la sustancia gris por su alto contenido en lípidos. Su alteración sugiere edema citotóxico, sobre todo en la cintilla insular y en los ganglios de la base, como signos tempranos de isquemia. También hay que buscar signos de herniación. Los tipos más frecuentes de herniación son subfalcina, que es debajo de la hoz del cerebro, la uncal, que es desplazamiento inferomedial del uncus, transcalvaria a través del cráneo, transtentorial, ascendente o descendente a través del tentorio, y amigdalina, desplazamiento descendente de las amígdalas cerebelosas hacia el agujero magno. También se buscan signos directos o indirectos de tumores, lesiones ocupantes de espacio, que pueden ser intraxiales o extraxiales, con o sin hemorragia circundante, calcificación, efecto de masa y o edema. En estas imágenes podemos ver cómo se ve una hemorragia, que podemos ver una área hiperdensa alrededor de donde está infartado, que se ve ya más hipodensa. Abajo también podemos ver cómo se ve el efecto de masa, cómo la masa se ve hiperdensa y cómo se desvía un poco la línea axial. Siguiendo con la otra letra de espacios de líquido cefalorraquídeo. Los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo incluyen el sistema ventricular, las cisternas y el espacio subaracnoideo en cisternas y surcos. Hay 4 cisternas que son clave y deben evaluarse siempre. En búsqueda de obliteración, sangrado o asimetría. Está la cisterna ambiens, que es la que rodea el mesencéfalo, la cisterna supracelar, que está superior a la silla turca, la cisterna cuadrigeminal, que está adyacente a la lámina cuadrigémina, y la cisterna silviana, que está a través de la superficie insular y dentro de la cisura de Silvio. En la fosa posterior hay que identificar el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, que son simétricos, normalmente, y el tercer ventrículo, estos son supratentoriales. Se debe evaluar el contenido, el tamaño, la configuración y posición de los espacios del líquido cefalorraquídeo.
Respecto al contenido, lo primero a descartar es la presencia de sangre. Recordar también que la hiperdensidad espontánea en cualquiera de los espacios es signo de hemorragia aguda. Hay que analizar el tamaño y la forma de los ventrículos y los surcos subaracnoides comparado con el lado contrario. La obliteración de los surcos subaracnoides sugiere un edema cerebral que puede ser generalizado o regional. El aumento del tamaño de los ventrículos, el tercer ventrículo y el lateral sugiere una hidrocefalia no comunicante y esta es secundaria a una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Si además del tercer ventrículo y los laterales está dilatado el cuarto, entonces se trata de una hidrocefalia comunicante. La disminución del tamaño de los ventrículos se puede presentar en una hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor cerebral. Otra causa es el edema cerebral difuso. Alteraciones en la morfología pueden ser un signo de compresiones o desplazamientos. La causa más frecuente es una lesión ocupante espacio tumoral o infecciosa. Aquí podemos ver dónde se identifican los ventrículos. En lo que está azulito son los ventrículos laterales y el que está rosado es el cuarto ventrículo. Ya por último, entonces, tenemos el cráneo y el cuero cabelludo. Se utiliza la ventana hueso en la tomografía computarizada del cerebro para evaluar las estructuras óseas del cráneo y el macizo cráneo facial. El signo directo de fractura va a ser una solución de continuidad en un hueso. En la bóveda craneana, las suturas pueden simular soluciones de continuidad. Hay que recordar siempre la anatomía normal del cráneo para no cometer errores. Hay que revisar la bóveda del cráneo para detectar posibles fracturas o lesiones destructivas. Hay que dedicar tiempo para comprobar la base del cráneo. La mayor complejidad de esta región puede entonces dificultar la identificación de anomalías. En una tomografía de cráneo, el aire debe encontrarse exclusivamente en las celdillas mastoides y en los senos paranasales. El aire intracraneal es un signo indirecto de una lesión con solución de continuidad del cráneo y la dura madre. Otro signo indirecto de fracturas es la presencia de niveles hidroaéreos en los senos paranasales. Hay que evaluar el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales en busca de material hemático. La patología infecciosa es otra causa de niveles hidroaéreos en las cavidades paranasales y siempre hay que indagar en estos casos antecedentes de sinusitis, otitis y mastoiditis. Aquí podemos ver una fractura del cráneo, donde hay una solución de la continuidad. Esto es una mnemotecnia muy chula. The blood can be very bad. La B corresponde a blood, de sangre. La C son de las cisternas. La B es del cerebro y la V de los ventrículos y la B de los huesos. Esto es una mnemotecnia comúnmente usada para una revisión rápida, aunque se pueden pasar por altos signos más sutiles. Siempre debe hacerse paso a paso, como ya lo mencioné. Incluso si se observa algo obvio desde el principio, se deben de seguir los pasos para no descartar otras lesiones que pueda tener el paciente. Muchas gracias. Eso fue todo.